Buenos días, mi nombre es Juan Nicolás Jaramillo Manrique, pertenezco al programa de la licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Nariño, me encuentro en séptimo semestre y a continuación les voy a presentar mi proyecto de investigación que se llama Ambiente Virtual de Aprendizaje, una oportunidad para el desarrollo autónomo de la Cátedra de la Paz. De acuerdo con el documento de orientaciones que nos ofrece la universidad para desarrollar un trabajo de grado o un trabajo investigativo que sea significativo para así poder validar o concluir con este programa académico que he venido ejerciendo, me decanté con la opción del material didáctico. En específico, un material didáctico virtual, que en este caso pues vendría a ser la construcción de un ambiente virtual de aprendizaje, ¿correcto? Este responde a una apuesta pedagógica innovadora, no por el simple hecho de que sea virtual, sino que es una práctica que pienso llevar a cabo, la cual sea significativa tanto para mis estudiantes como para mí. Además de que esta, como lo dice en el documento, eh, está realizada con el objetivo de que de solucionar una problemática que se encuentre en el proceso de enseñanza-aprendizaje hallado en la escuela. Listo, en ese sentido, entonces comienzo con la identificación de esa dificultad que vendría a ser ese capítulo uno, digámoslo así, en donde yo encuentro dos vertientes, ¿sí? Dos dificultades presentes en la escuela, que como tal mi trabajo de grado o mi ambiente virtual de aprendizaje no va a solucionar directamente, sino que va a funcionar como un insumo, ¿sí? Para entender que no somos ajenos a estas realidades, ¿correcto? Entonces, por un lado tenemos la cultura de la violencia. La cultura de la violencia como ese fenómeno que existe y ha perdurado en Colombia, ¿sí? Que muchas veces podemos pensar que está desarraigado a nosotros. No, este está presente siempre y mucho más en las escuelas. ¿Cómo lo hemos reflejado en las escuelas? La drogadicción, el bullying, problemas interfamiliares, pandillas, ¿sí? No solo se limita a eso, sino también la diferencia de pensamientos que tienen nuestros estudiantes y cómo a causa de ello se presentan diferentes formas de violencia, sea verbal, sea física. Exacto, entonces no somos ajenos a esa realidad. Seamos víctimas o no, o víctimas no directas del conflicto armado. Y eso hay mucha infinidad de la definición de violencia. Pero por ahora quedémonos con eso, esa cultura de violencia que se puede llegar a presentar en las aulas de nuestro colegio. Y por otro lado, el problema frente al uso de las TIC, que aquí en Colombia no le estamos dando un buen uso a las TIC. ¿En qué sentido lo digo? Que muchas veces nosotros creemos que por el simplemente hecho de incluir un video, un recurso audiovisual a un programa académico, ya creemos que esa es la buena aplicación de la TIC. ¿Correcto? Entonces no hay una buena articulación entre esas TIC y esos programas académicos, por lo que estas muchas veces quedan sin rumbo. Y por otro lado tenemos esa formación de esos nativos digitales, que sí, son nativos digitales, pero no tienen rumbo en el sentido de que solo manejan esas tecnologías para las redes sociales, ¿sí? Entonces habría que revisar eso. Esas dos problemáticas ahí son las que yo mayormente identifico. Entonces, como tal, ¿qué viene a hacer esa propuesta? Es la construcción de un ambiente virtual de aprendizaje enfocado en la enseñanza y sobre todo aprendizaje de los estudiantes de la Cátedra de la Paz,
¿Qué es la Cátedra de la Paz? Viene a ser un proyecto que surge con el objetivo de fomentar una cultura de paz, ¿sí? Y qué mejor que hacer esa cultura de paz desde tempranas edades en las escuelas, ¿sí? Entonces esto surge como una ley y ya es obligatorio la Cátedra de la Paz. ¿Cómo viene a incluirse la Cátedra de la Paz en la escuela? Se incluye como una asignatura, ¿sí? En donde se busca desarrollar competencias de convivencia, de respeto y de perdón, para que los estudiantes puedan vivir en armonía en sus salones de clase, y no solo en sus salones de clase, en la realidad que los rodea, ¿sí? Al mismo tiempo van a poder desarrollar pensamiento crítico, lo que les va a permitir ser conscientes de la realidad de posconflicto que está viviendo Colombia tras la firma de los acuerdos de paz en 2014 en La Habana, Cuba. Y además de eso, al ser una práctica, o sea, si yo voy a construir el espacio, lo voy a poner en práctica, ¿sí? Esta práctica va a permitir acercarse a los estudiantes a lo que viene a ser un ambiente virtual de aprendizaje, a un blog, a un espacio en donde puedan compartir pensamiento con sus estudiantes, a donde se dé un diálogo de saberes. ¿Sí? Esto les va a permitir no solo manejar lo que vienen a hacer las redes sociales, no, sino otros espacios que pueden llegar a ser más significativos. Listo, esto ya entonces encerraríamos el capítulo 2. El capítulo 3, que viene a ser entonces esa contextualización o esa realidad colombiana. Globalización. ¿Por qué globalización? La globalización en el sentido de que los campos de aprendizaje están cambiando en la medida de que las TIC se adentran a nuestra realidad, ¿sí? Entonces no podemos ser ajenos a esa realidad. No sería no sería bien visto el ver desaprovechadas toda esa gama de ventajas que nos puede ofrecer las TIC, ¿sí? Como puede ser el aprendizaje asincrónico, la oportunidad de no presentarse presencialmente a un espacio, ¿sí? Son todas estas ventajas que nos puede ofrecer las TIC y que pues nosotros tenemos que aprovechar. Nos vemos en la obligación de aprovecharlas. Esto obviamente haciendo una buena adaptación de estos nuevos aprendizajes. Y pues la otra que sería esa realidad del posconflicto, ¿sí? La realidad de que vamos a construir ciudadanos críticos, conscientes a su realidad para que actúen de la manera más adecuada, de acuerdo a su entorno, ¿verdad? Que prime el respeto, la diferencia de pensamiento, el amor y muchos otros valores. Listo, eso sería por el capítulo 3. Y pues ya entonces vendríamos a ver lo que es una proyección a futuro. ¿Correcto? Entonces, por un lado lo veo de dos modos, que vendría a ser ahondar en el desarrollo de esos capítulos mencionados anteriormente, que ya están muy bien avanzados, muy bien construidos, pero pues aparte de eso hace falta es un bien, si bien la investigación es un ejercicio muchas veces que no es inacabable, que siempre está en constante construcción y en constante aporte. Entonces en ese sentido es revisar el estado del arte, el marco teórico, y tal vez acabar de configurar o detallar lo que vendría a ser esa justificación y la identificación del problema. Y la otra parte sería entonces ya comenzar a construir lo que sería específicamente el espacio virtual. Obviamente el espacio virtual tiene que ir de acuerdo a esas necesidades, a esa realidad que están viviendo los estudiantes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay que encontrar la población para así saber cómo se va a articular y se va a construir ese espacio de aprendizaje. Listo. Muchas gracias por su atención.